soy jarocha del sur, en Coatzacoalcos nací, en Coatzacoalcos nací. Yo soy jarocha del sur y nunca me voy de aquí, donde vi la primer luz, Coatzacoalcos, Veracruz. Tú eres todo para mí, yo soy jarocha del sur, de las orillas del río, Coatzacoalcos, Veracruz. Tú eres el amor mío. Yo soy jarocho del sur, de las orillas del río, Coatzacoalcos, Veracruz. Tú eres el amor mío. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Qué bueno que nos acompañen en una emisión más de Diálogos. Hoy me acompaña el ingeniero Rocío Blanc, gracias, yo le agradezco mucho. Está también con nosotros el compañero periodista Roberto Pérez. Roberto, muy buenas noches. No quiere salir en cámara, pero aquí está al lado del ingeniero Rocío Blanc. Ingeniero, pues sabemos que usted la hemos visto en sus escritos muy combativa ya en el Senado de la República como asesora. Platíquenos, ¿cómo estamos? Hay algunos abogados, alguna gente de lo que se desempeña en el área laboral, dicen, no hay mayores afectaciones que pudiera dar a los trabajadores petroleros a estas alturas de esta reforma energética. ¿Qué nos puede decir? Buenas noches, Azucena, Imagen Política. Muchísimas gracias por la invitación. Y efectivamente, hemos estado apoyando como asesoras en el Senado de la República el tema específico de lo que es la reforma energética. Ya se llevó más de un año de trabajo. Hay que recordar que el 12 de octubre del 2013, el Ejecutivo, el presidente, hace llegar al Senado una iniciativa de reforma constitucional. Y desde entonces, hasta el 12 de agosto del 2014, se aprueba ya en conjunto lo que es la reforma. Diciembre fue la reforma constitucional y en agosto las leyes secundarias. Ya está. Fueron 21 leyes secundarias, muchísimo trabajo, muchísimo que ver, que estudiar, que analizar, artículo por artículo, punto, coma, qué daña, qué no daña. Definitivamente, la reforma energética es un despojo al pueblo de México. ¿Qué cambios hay? Que es importante que la gente se entere, porque muchas veces hablamos de lo que nos dicen, de lo que escuchamos, pero hay que irse a la ley. En el Diario Oficial de la Federación, si ustedes se meten en Diario Oficial de la Federación 11 o 12 de agosto, ahí están las leyes. Lo que yo le estoy diciendo ahí está. Cambió la ley en que el petróleo en el subsuelo es de la nación, en el subsuelo. Una vez que el petróleo salga ya por el ducto, ya deja de ser de la nación, porque ya va a poder ser por contratos de utilidad compartida, de producción compartida o de licencias con los privados. No se especifica qué porcentaje, cada contrato va a ser diferente. Va a venir Halliburton, el Schlumberger o quien sea, a firmar con la Comisión Nacional de Hidrocarburos cada contrato. Podrá ser al 40%, al 50%, al 60%, etc. Más costos de operación. En los costos tampoco se especificó un tope límite. Ahí la izquierda, el grupo parlamentario del PRD y del PT estuvo insistiendo para que se pusiera un límite. Porque, por ejemplo, en Nigeria o en Ecuador ya se vivió el caso de que las petroleras cobraban hasta el 70 o el 80% de un barril de costos. Entonces se llevaban todo. Y aquí les decíamos, hay que poner un número, 10, 15, 20%, pero hay que poner un número. No se puso. No se puso. Eso ya podría darse como una privatización. Es una privatización. Entonces, eso ocurrió. Pemex y la CFE
Pemex, que era una empresa de la nación, ya no es de la nación. El artículo 2 de la Ley de Petróleos Mexicanos y de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad dice que son empresas productivas del Estado, propiedad del gobierno federal. Ya no propiedad de la nación, propiedad del gobierno federal. Entonces el gobierno federal es el que va a administrar, es el que está decidiendo, es el que va a mover prácticamente de una manera discrecional las empresas más redituables que le quedaban a la nación. También la ley dice que Pemex y la CFE podrán realizar alianzas, llamadas alianzas estratégicas. ¿Qué quiere decir? Que así como en Pajaritos nos la recetaron, que nos dicen que va a haber una alianza con la empresa Mexiquem, donde Mexiquem se termina quedando con la mayoría accionaria de Pajaritos, pues así puede pasar en nuestras refinerías, en los demás complejos y en donde se les ocurra. Entonces sí es muy riesgosa, no es por ver todo oscuro, pero es la realidad. ¿Qué pasa con los trabajadores? Los trabajadores, bueno. Pemex ya en estos días, octubre, noviembre, va a reestructurarse completamente. Recordemos que en el 95, Carlos Salinas de Gortari divide a Pemex en 4 subsidiarias y se multiplica la burocracia. Bueno, hoy día Pemex ya nada más van a ser 2 subsidiarias. Refinación y petroquímica se van a hacer una sola subsidiaria que se va a llamar Transformación Industrial, y una parte de Pemex Gas y de lo que ahora es PEP, Producción y Exploración, se va a llamar Pemex Producción, nada más. Va a haber un reajuste y un reacomodo de personal muy alto, muy grande. Incluso esto no es ocurrencia, estuvo hace 15 días el secretario de Energía y el director de Pemex en la Cámara de Diputados en comparecencia, y ahí la izquierda les preguntó que ya había un recorte masivo, ya hay una jubilación y una liquidación masivas, porque actualmente Pemex tiene 140,000 trabajadores y la idea es reducirlos más de la mitad para eliminar costos, ellos le llaman costos, y porque su área de producción de Pemex se va a limitar. En la ronda cero les dieron de las reservas probadas, de los campos que tiene ahorita Pemex, solo el 70%. De las reservas posibles les dieron 35% y de las prospectivas ninguno. Entonces todo este trabajo lo van a hacer ahora los privados. Entonces, Pemex va a recortar su plantilla. Por ejemplo, Chicontepec, Pemex no se quedó con AE Chicontepec. Van a entrar ahí las transnacionales o las empresas y son las que van a hacer el trabajo. Entonces, así como eso, pues bueno, Pemex va a recortar. Igual en Campeche, donde se queda con un poco más, es en Tabasco, porque en Tabasco tenemos una producción muy alta de un crudo muy fino, y no creas que se queda para toda la vida. La ley especifica que va a ser por 3 años, la ronda cero es por 3 años. En esos 3 años Pemex tiene que demostrar que es viable, que es productiva, que está muy bien, para dársela otros 2 años más. En esos 3 o 2 años, Pemex puede migrar, eso es una asignación que le dieron en la ronda cero, a una alianza. Entonces a lo mejor ahorita está en Cantarell solo Pemex, y en un año, al ratito nos anuncian que Cantarell está Shell con Pemex trabajando en Cantarell. Pues eso es lógica, van a ir reduciendo el personal. Ingeniero, ¿y esto significaría que Pemex reduce personal, se quedan ahí o dan paso a las transnacionales con sus trabajadores? Va a haber la entrada de las transnacionales por medio de los outsourcing, porque para eso hicieron la reforma laboral, que fue la primera. Se establecieron los outsourcing precisamente para darle entrada a este tipo de empresas.
en la energética y en lo que sea, entonces son salarios más bajos. Nosotros le llamamos un esclavismo laboral, y hay gente que nos dice, ¿pero qué tiene? Van a venir trabajo. A ver, al momento en que tú te devalúas tu trabajo, tu capacidad, tu nacionalismo, tu infraestructura, o sea, dejas que te pisen. Cuando nosotros en la década de los 70s, 80s, 90s, tuvimos paraestatales que pagaban salarios dignos a los mexicanos, porque las paraestatales cumplen con una función social, que es darle trabajo, alimento, prosperidad a los mexicanos. Ahorita ya no es eso. Y así perderían sus conquistas, en este caso laborales. Esta semana pasada anunciaron en medios nacionales, las transnacionales, que no había personal calificado en México, que ellos iban a traer a su personal calificado y que solamente como maquila o la mano de obra técnica o barata la iban a contratar en México. A eso nos expusieron con la reforma energética. Eso nos expuso el PRI, el Verde Ecologista y el PAN a votar. Todo esto fue discusión que se llevó por un año. Se mostró, ellos dijeron que habían viajado a Noruega, a Brasil, al Tumbuctú y a donde fuera, y que habían visto las grandezas. Nosotros les dijimos que no se viajó. Los legisladores de la izquierda les decían, nosotros vinieron aquí, brasileños, colombianos, ecuatorianos, europeos, y nos decían, no abran su sector. Vaya, el caso más emblemático es el gobernador de California, cuando dice, se los van a comer vivos las transnacionales. Entonces, sí es muy riesgosa. Yo no quisiera decirles, miren, vamos a tener esperanza, lo vamos a ir viendo. La ley es clara, la ley es abierta. Ayer, medios nacionales salen, desde hace 40 años, o sea, nuestro salario es el más devaluado en este momento en los últimos 40 años. Es más devaluado. Hay gente con hambre, hay pobreza, no hay trabajo, y no es cierto que las reformas es la panacea. La panacea es la producción. Tenemos que producir en el campo, tenemos que producir electricidad, ¿y cómo si se los estamos entregando? Le entregamos la producción de electricidad a los españoles, le estamos entregando la producción del petróleo a quien sea. El campo está abandonado, y entonces ahorita viene una elección donde van a bajar los proyectos o los programas de Cedesol, y ten tu torta y ten tus 1,000 pesos y vota por nosotros, y otra vez así te vamos a tener. Entonces es lamentable. Yo no soy una mujer optimista en cuanto a la reforma energética, soy una mujer realista. Que además nos ha hablado con la verdad, y ha dicho a través de sus comentarios, a través de sus escritos de columna, cuál es la situación real, tanto de la industria petrolera de México con esta reforma, y por supuesto de la clase trabajadora. Algo que pues hasta los mismos sindicatos, los mismos líderes charros que se han enquistado ahí, pues lo han querido pasar o por debajo de la mesa o con humo a los trabajadores. Y bueno. Así es, mira, precisamente en el artículo que acabo de entregarles ahorita, Imagen y Política, que al ratito yo creo que los van a subir, detalles sobre un foro que hubo la semana pasada en el IMP, en la Ciudad de México, en el Instituto Mexicano del Petróleo. Fue el 20º foro sobre avances de la refinación. Fueron puros técnicos, puros especialistas del petróleo. No fueron economistas, ni políticos, ni nada. Fue gente que sabe. Ya los políticos, ya los economistas, ya los administradores hicieron su reforma y sacaron sus ocurrencias. Ahora la responsabilidad la tienen los técnicos, que son los que tienen que producir para dar resultados a sus locuras. Bueno, entonces el foro pues fue sobre refinación y petroquímica. Refinación fue una exposición muy buena que hizo llegar el director de Pemex Refinación, seria, técnica. Tenemos 6 refinerías, no se van a construir nuevas. La refinería Bicentenario no se va a construir, pese a que hoy en el Senado de la República se subió un punto de acuerdo
donde ya gastamos 7,000 millones de pesos en un terreno y en una barda, y ahora pues ya no se va a construir. Eso es claro. Las refinerías de Pemex, ¿en qué situación están? Pues les van a seguir haciendo reconfiguraciones, le van a tener que hacer cambios, no más. No va a haber un crecimiento en nuestro sistema de refinación. Está en un proyecto muy bueno que se llama Combustibles Limpios. La calidad de las gasolinas que está produciendo Pemex es muy buena. Los técnicos y Pemex están haciendo un esfuerzo tremendo. Sí, un presupuesto muy limitado para lo que se necesita. El fisco, Hacienda les está quitando todo el impuesto. Entonces es una situación de asfixia. Y pues el foro se trató de ver cómo aumentar la productividad, cómo bajar los costos que de por sí ya los tenemos muy bajos, y ver la situación real que tiene refinación, que no es nada fácil. Y por parte de Petroquímicas se presentó una ponencia muy buena sobre el proyecto de aromáticos de Cangrejera. Se reconoció los errores de la administración pasada, unos errores grandísimos que nos costaron un dineral, pero lo más triste es que Pemex no le está surtiendo petróleo crudo a Cangrejera, se lo cortó desde el sexenio pasado, y entonces Cangrejera está comprando del exterior hacia afuera naftas, que es un petróleo, que es una mezcla. ¿Cómo? ¿Cómo es nuestro petróleo que tenemos aquí del Olmeca de Tabasco, que es el más fino del mundo, no nos pueden dar ni un barril? Es porque tú estás viendo ahí la política, el entreguismo, la manera de administrar. Fue muy bien recibida por la comunidad científica petrolera, de que se reintegre otra vez la planta de BTX que tenemos en Cangrejera ahí botada. La inversión es mínima, la planta es de nosotros, y no queremos alianzas estratégicas, porque eso ya es de nosotros y eso lo podemos hacer. Entonces, sí, en un dilema. Mientras, fíjate la paradoja, eso se trató la semana pasada, los técnicos de Pemex, del IMP, pues viendo a ver cómo sacamos al buey de la barranca, coloquialmente hablando, mientras que en el mismo momento, al mismo tiempo, la semana pasada aquí en Coatzacoalcos estuvo el licenciado Enrique de la Madrid, que es el hijo del expresidente Miguel de la Madrid, director de Bancomex. Bancomex es la banca nacional que financia proyectos industriales y productivos. Y Bancomex está financiando una parte del proyecto del etileno 21 de los brasileños. Entonces, no hay para financiar proyectos para Pemex, no hay para financiar proyectos de la nación, pero sí para otros. Esa es la política, esa es la política real. Y que por cierto se pasó por humo a los medios la visita pues de este importante personaje, ¿no? Fíjate que muy raro, porque él escribe su artículo en un medio nacional, en el Universal, y ahí nos enteramos. Su artículo se llama Visita al etileno 21, y entonces habla de las maravillas, que precisamente el etileno 21 va a ser de los grandes espacios que va a tener gracias a la reforma energética. Y me tomé el atrevimiento de contestarle vía Twitter y enviarle un artículo que publicamos aquí con ustedes en octubre del 2013 sobre la competencia desleal que hay atrás del etileno 21. En términos comerciales se llama dumping. No es que estemos en contra de un proyecto, no es que estemos en contra de nuestros hermanos brasileños, no. Estamos en contra de que crezcan otros a costa de nosotros. Si hubiera todo mundo proyectos, pues qué padre, o sea, como antes. Se hacía un complejo y alrededor del complejo se instalaban varias empresas y había un crecimiento multiplicador. Eso queremos, pero no es quítate tú porque voy yo. Eso es lo que hemos estado criticando. Entonces, la reforma energética, eso es lo que tiene de fondo. Eso es lo que tiene de fondo. Nos espera una temporada fuerte, que incluso Azucena, con las demás reformas, con la educativa, con la reforma laboral, hoy estamos viendo a los jóvenes del Instituto Politécnico Nacional
tú ves que se crea un caldo de cultivo social de descontento. Me parece que nuestro gobierno ha estado cumpliendo expectativas hacia afuera y a costa del pueblo de México, de la depresión que tenemos aquí, del propio desarrollo y crecimiento de los mexicanos. Es increíble. Nunca pensamos que pudiéramos llegar a esto y sin embargo, bueno, lo estamos viviendo. Sí, y bueno, vaya situación que están viviendo los estudiantes, pero que han encontrado eco de otras instituciones y que aquí, bueno, ojalá se logre esa solidaridad. ¿Cómo queda Comisión Federal de Electricidad con esta reforma? Bueno, Comisión Federal de Electricidad también. Creo que la Comisión Federal de Electricidad le va a ir peor que a Pemex, fíjate nada más. La CFE es la empresa integrada de luz. Genera electricidad. Después de que la genera, la transmite, la distribuye y la comercializa. Tiene toda la banda. Con la reforma energética, la CFE se abre para que haya privados ya legalmente que la produzcan y que la comercialicen. Ya aquí a tu casa, a la casa de cualquiera, va a llegar una persona y va a decir, oye, yo te puedo surtir luz, yo soy de Iberdrola, yo soy de tal lado, te voy a dar 1 centavo menos, y la gente va a caer. Entonces, la línea de transmisión y distribución que tiene la CFE, se le llaman anillos, es la más completa y la más integrada que hay en el mundo, aquí en México. Pues la reforma energética la pone al servicio y a la disposición de los privados. Cualquier privado que esté produciendo electricidad, yo si estoy produciendo electricidad, la CFE tiene la obligación de que mi electricidad llevarla al punto de transmisión y de distribución. Entonces, arriba de la estructura que tiene la CFE, pues ya se va a poder colgar quién sabe cuánta gente a costa de la CFE. A costa de la CFE. Luego, la CFE ya se va a dividir por subsidiarias, como está Pemex. Subsidiarias y filiales. Y la ley dice que las subsidiarias y las filiales tienen que ser independientes. Que no debe de haber, debe de haber relación alguna entre ellas. Por ejemplo, la generación de, ¿qué te puedo decir? De Juchitán, Oaxaca, de la CFE, y se abre una subsidiaria en Salina Cruz. Son independientes y no deben entre ellas tener relación administrativa, ni comercial, ni ninguna otra cosa. ¿Con qué objeto? Pues el objeto es fragmentar la CFE, así como fragmentaron Pemex. Entonces es fragmentar la CFE. ¿Tendremos un costo más caro de electricidad? Definitivamente. Este es otro cuento que es muy importante. Porque va a bajar la electricidad. No es cierto. Nos los han dicho en cantaleta los diputados, no es cierto. Los senadores que votaron por ¿Por qué les digo que no es cierto? Bueno, actualmente la CFE produce la electricidad a través de combustóleo que tenemos en nuestras refinerías, de gas y de las hidroeléctricas. Bueno, la política, esto es una política energética internacional. Estados Unidos les dijo, pues ustedes ya no van a producir electricidad a través de combustóleo, lo van a producir a través de gas. El gas es más barato y es menos contaminante, cierto. Pero no tenemos, México no tiene gas, no tenemos gas, incluso ahorita ya la CFE está importando gas. Nos dicen, sí, pero es que ahorita el gas de Estados Unidos es muy barato, ¿sí? El gas y el petróleo son precios que todos los días cambian, sobre todo el gas. El gas en Estados Unidos tiene un precio, en Europa tiene otro, en Centroamérica tiene otro precio. Es muy cambiante. Y ahorita en Estados Unidos bajó su precio de gas porque traen una postura geopolítica con Rusia y Ucrania. Pero es momentáneo eso, ¿eh?
Y nosotros no podemos hacer un proyecto a largo plazo basándonos en el gas de otro país que no tenemos en unas condiciones políticas momentáneas. Eso se llama soberanía energética. Nosotros estamos cediendo una soberanía. Vamos a depender de otra persona y al ratito no hay gas o nos lo van a vender a lo que se les da su gana y lo vamos a tener que comprar. Entonces, no va a bajar el precio del gas. La importación, vamos a ser importadores. De hecho, el 1 de septiembre, la CFE dejó de comprarle ya combustóleo a Pemex. Ya están modificando las turbinas para que sea a través de gas y ya no de combustóleo. Entonces, ahorita también Pemex Refinación tiene un problema. ¿Por qué? Porque tenemos el combustóleo ahí almacenado y no tenemos dónde colocarlo. O sea, esto es nacional, esto es integral, hay que verlo así. Entonces, ¿no va a bajar la electricidad? ¿Son ocurrencias? Es que van a entrar muchos competidores. Miren, todos los competidores que tenemos ahorita aquí en México, Iberdrola, Unión Fenosa, todas estas personas son españoles. Y en España tienen una crisis severa. Los españoles odian a esas empresas que son empresas de ellos porque son muertos de hambre, bandidos, les cortan la luz y son careros. ¿Y qué nos hace pensar que a nosotros los mexicanos se van a portar lindos con nosotros? Si aquí es donde más saca su riqueza, si ahorita España se está sosteniendo de México económicamente. Y bueno, pues por otro lado también Veracruz, a través del gobernador Javier Duarte, pues vendiendo y tratando de promocionar inversiones españoles en nuestro estado, ¿no? Mira, aquí hay que decirlo con sus palabras. El gobernador está obedeciendo una línea política nacional del presidente y de su partido. Lo que no se vale es que trate, pues, de insultar nuestra inteligencia. En Veracruz sabemos muchísima gente preparada, estudiosos, hay catedráticos, hay universitarios, hay políticos, hay mucha gente que sabe. Entonces, podrá engañar a 2, 3 personas en el pueblo que ya no es tan fácil a lo que él diga. Están trayendo, dice que inversiones españolas, todas son ventajosas. ¿Por qué a ti, Azucena, o por qué a mí, Rocío Nale, o al compañero Mayito que nos está viendo, o al que sea, por qué no dice, oye, yo te apoyo para que abras una inversión? A mí que me digan y pongo una generación de electricidad, o que me den un apoyo y le hago la competencia al etileno 21 y yo también me pongo a producir polietileno. Soy ingeniero químico y sé perfectamente cómo se hacen las cosas. ¿Por qué a nosotros no? Porque todos son negocios. Negocios donde van desgraciadamente involucrados nuestros gobernantes, porque la corrupción es el cáncer de este país. Y para eso se hicieron las reformas. Y nuestros gobernadores y nuestros representantes ni nos representan ni nos gobiernan. Estamos en una total anarquía. Entonces sí está tremendo. Y esto de las reformas, la reforma energética, la laboral, la hacendaria, todas las vamos a ver más pronto de lo que nos imaginamos. Más pronto. Ellos todavía están pensando que en el 2015 podemos librarla. No es cierto. Esto lo vamos a ver ya inmediato. Ya inmediato. Y vamos a ver en el 2015 a sus candidatos con sus sonrisas y ofreciendo el moro y el oro. Pero yo creo que el pueblo lo va a ir resintiendo en sus bolsillos. Lo va a ir resintiendo en la seguridad, desgraciadamente. Lo va a ir ya lo resentimos. Así es. Lo va a ir resintiendo en la falta de oportunidades. Y hoy los jóvenes lo están resintiendo en la educación. En la educación. Y aprovecho, si me lo permites. El otro día me preguntaban por Face. Oiga, usted tiene 2 hijas, sí. Y las tiene en unas universidades privadas, sí. Así es. ¿Qué padre no quisiera la mejor educación para sus hijos? Pero no porque yo puedo darles algo, pues digo, bueno, yo ya la hice. Yo quisiera que todos los jóvenes tuvieran las oportunidades que tienen mis hijas o mejores. No se trata de primera ni de segunda. Se trata de emparejar esto. Y hoy lo que los chicos del Poli están haciendo, están exigiendo su lugar.
exigiendo su lugar porque los quieren bajar. Los quieren bajar en la escala social y en la escala educativa. Y hacen bien. Y hacen bien. Y ojalá que todos nuestros jóvenes de las universidades, del ITESCO, de la UB, de todos, se pongan las pilas, ¿no? Claro, lo veo difícil. Aquí en Veracruz ya sabe cómo son los del ITESCO, los de la UB, pero en el resto de los estados, bueno, he visto la solidaridad que han mostrado hacia los jóvenes del Politécnico, hacia los de la UNAM, hacia ellos, en fin, una gran, no se sabe aún, tengo conocimiento de la UB, pero ojalá se diera, como usted dice, porque ese momento que ellos, que son el futuro de mañana, puedan estar en condiciones de defender lo que nos están quitando. Exacto, exacto, así viene. Y ¿qué sigue? Porque eso ya pasó, ya tenemos las reformas aquí, nos guste o no nos guste. Son reformas que se pueden cambiar, todas. ¿Cómo? La más difícil es la energética. Muy fácil. La forma más fácil de cambiar y de echar abajo estas reformas es obtener la mayoría legislativa. Hoy por hoy se hicieron porque hay una mayoría legislativa, porque el pueblo, porque los mexicanos conscientes o inconscientes llevaron a esos representantes ahí. Si se cambia la proporción, podemos cambiar. Nos va a costar mucho trabajo la reforma energética, porque la reforma energética está enlazada a tratados internacionales, al TLC. No es imposible, va a ser muy difícil, nos va a llevar tiempo, pero lo tenemos que hacer. Es decir, tener candidatos ciudadanos, tener candidatos de oposición del claro, PRD, de Morena, claro, del PT, claro, tener candidatos de oposición y que la gente tenga el conocimiento, la visión clara de no venderse. Mira, ¿cuál es la apuesta? Pues la apuesta es muy fácil. La gente tiene que entender, allá en el legislativo hay derecha y izquierda, nada más, ya ni siquiera hay centro, y la derecha se pone de acuerdo, que es PRI y PAN, y ahora tú y luego yo, luego tú y luego yo, y cuando de repente ninguno de los dos ya de plano está fatal, agarran a uno del verde ecologista y lo ponen ahí, que porque está jovencito, que porque está guapo, y bueno, esa es la derecha. Y el otro es la izquierda con todos sus grandes defectos, porque tiene defectos y se encargan de exhibir los defectos, por supuesto. Por supuesto, el sistema se encarga de exhibir los defectos, de agrandarlos, de señalarlos, precisamente para una desilusión de los ciudadanos. Y que te digan, ya ves, todos son iguales. Y entonces tú quédate en tu casa y sigue aguantando lo mismo. Y así no es. Así no es. Los ciudadanos tenemos que salir, tenemos que ser capaces de seleccionar lo que nos conviene. Quienes sean candidatos no son sonrisas, no son dádivas, porque quien da un peso está pagado y no puede reclamar. Si yo voy a una casa y le doy una despensa o le doy un peso a esa persona para su voto, el día de mañana no tiene cara para reclamarle, porque le dice el candidato, como se lo dicen ahora, tú estás pagado. Ingeniero, ya que toca ese tema y dice que estaríamos en unas probabilidades, en el caso de la energética no, pero que en el resto sí, ¿cómo se ve usted en la Diputación Federal? Porque se le ha mencionado a usted, usted ha estado cerca de donde se está manejando, de donde se ha tejido toda esta situación, lo ha defendido desde su trinchera como asesora allá en el Senado. Mira, yo tengo muchos años trabajando, preparándome precisamente para hacer un trabajo legislativo. ¿Por qué en la pasada elección yo no fui candidata a presidenta municipal? Bueno, porque soy consciente de que la problemática del país, la política de este país, se hace ahí, no se hace en los municipios. Los municipios hacen obras, hacen trabajos, se hace allá. Tengo mucho tiempo preparándome. Yo ya sabía desde hace mucho tiempo que venía la reforma energética. Tú recuerdas que desde el 2008 estuvimos ahí,
yo estoy preparada, es mi especialidad, es a lo que sé, tengo muchos años en esto, y nos inscribimos a la Diputación Federal, consciente de lo que íbamos, a lo que les hicimos llegar a la gente, y la gente de Coatzacoalcos, que se lo agradezco infinitamente, lo entendió. Tan lo entendió que tuvimos 71,000 votos, que ganamos la Diputación Federal, y que el IFE le entregó en forma muy cuestionada a Joaquín Caballero y a su suplente, la diputada Peñarrecio, la diputación. Muy cuestionada. Sin embargo, es a lo que ellos están acostumbrados, eso es el juego, ahí está, y yo no me quedé sentada. No me quedé sentada, en primer lugar, porque 71,283 electores nos entregaron el voto gratis, confiando. En segundo, por una responsabilidad ética y profesional. Y en tercero, porque era lo que tenía que hacer. Era lo que tenía que hacer. Nos vamos a trabajar al Senado de asesora de la senadora Dolores Padierna en un inicio, y termino afortunadamente donde llega la reforma energética. Lo poco, lo mucho que yo pudiera aportar, lo hice, el análisis, las opiniones, fue un trabajo de veras durísimo, horas y horas y horas y horas, y estudiar papeles, y además no nada más es estudiar, sino hay que proponer, este artículo no, pero hay que proponer cómo y por qué, y si hay algún tema que yo no sé, porque venía geotermia, por ejemplo, energía geotermia, pues buscar a un especialista de geotermia, sentarnos con él y hacer propuestas. La ley de ingresos de hidrocarburos, sentarnos con un economista para ver los impuestos que están planteando y cómo nosotros le podíamos quitar una carga fiscal a Pemex. Todo eso se hizo, eso fue un trabajo tremendo, y al final terminamos pues apoyando donde se tenía que apoyar. Ha sido un estudio de 1 año y medio, pero además de evolución, hemos vivido cada momento. El 2015, la próxima legislatura va a ser clave, porque es donde se va a llevar a cabo ya los contratos que se entreguen. Hay que seguir cada contrato, hay que ver el presupuesto de cada contrato, hay que ver en qué términos, hay que ver a qué profundidad van a querer perforar en aguas profundas, hay que ver, todo eso es la próxima legislatura. Entonces al gobierno le conviene, le interesa, sin lugar a dudas, preservar que el PRI siga estando ahí, claro, representando, y que tenga gente que lo que menos le interesa sea legislar. El caso de Peñarrecio. Exacto. O sea, y lo digo aquí de frente y de cara, con el debido respeto de la señora nunca está, yo he ido a la Cámara de Diputados, nunca la veo, no ha subido a un punto de acuerdo, subió una vez con un punto de acuerdo en conjunto, cuando nosotros en temporada fuerte hemos estado trabajando en hacer 2 o 3 puntos de acuerdo a la semana, pero bueno, cada quien tiene sus capacidades. Eso es lo que eligieron, vimos el informe que ella dio, y bueno, ese es su informe, ¿no? Entonces, aquí lo más importante es lo que sigue. Vemos nuevamente, y lo voy a decir con toda la claridad, ya veo aquí al PRI que trae ahí a 2 o 3 personas, yo no tengo nada en contra de ellos, al contrario, mis respetos, pero ¿a qué van? ¿Otra vez a votar la diputación porque quieren la presidencia municipal? ¿Porque quieren donde se maneja el dinero? ¿O otra vez van a una diputación federal porque quieren servir una línea? Para la diputación federal, aquí ya lo mencioné contigo y lo vuelvo a mencionar, se requieren varias cosas. Necesitas estar preparado, necesitas pues tener un proyecto legislativo, no ocurrencias, pero lo más importante de todo, se necesita tener carácter para saber decir no, o carácter para saber decir aquí voy a preguntarles a mis representados, porque cuando están ahí te dice tu fracción, tú vas a votar por esto. Ah, caray, no, pero tú vas a votar por esto. Entonces los legisladores priistas ni estudiaron las leyes,
porque ellos nomás les llegaban y les decían, tú vas a caminar por aquí, y así caminaban. Y lo que más les interesó es recibir el dinero, que dicen por ahí que les dieron, así es, para por aprobar o por hacerse, no asistir a la Cámara y sacar esto, ¿no? Eso es otra cosa increíble y lamentable. ¿Cómo es posible que los legisladores, y no voy a decir de un solo partido, vamos a generalizar, cómo es posible que los legisladores sean unos mercenarios? No es posible. Ganan bien, digno. Yo no estoy en contra de, o sea, yo no estoy a favor de que les bajen el salario. Cuando se van a México tienen que pagar un departamento, tienen que pagar pues dónde vivir, moverse, etcétera. Yo no sé. Es relativamente barato a como nos sale a los mexicanos sus decisiones. El salario es relativamente barato. Y si a eso todavía les dan unos bonos millonarios por hacerles el favor, bueno, estamos en un severo problema. Estamos en un problema de que ya no hay un sistema de república, es un autoritarismo. Mañana precisamente se lleva a cabo en el Senado de la República un foro del federalismo, muy cuestionado, ¿eh? Muy cuestionado, porque van a estar los gobernadores, van a estar representantes de los congresos estatales, va a estar diputados y senadores, y va a estar el presidente de la República. Y digo muy cuestionado porque había voces en que no estaban de acuerdo en que el presidente Peña Nieto fuera al Senado, se le diera la tribuna. Ya tenemos mucho presidencialismo en el país, como para que todavía vaya al Senado y tome tribuna. Y la otra lectura que se tiene es de que es necesario recordar 3 poderes, es necesario recordar que hay un federalismo ante el autoritarismo que estamos viviendo hoy. Ingeniero, ¿le interesa a usted participar, defendernos? Usted tiene el trabajo, tiene un proyecto legislativo y es lo que necesitamos nosotros ante esta embestida que ya se dio, pero que lo que usted menciona, y yo confío en que eso sea cierto, como todo lo que usted escribe, se puede revertir. ¿En qué partido se ve usted? ¿Se ve usted defendiendo ahí a los coaxacualqueños, a la gente del distrito? Sí, definitivamente, Azucena, sí me veo ahí. Vamos a esperar que la izquierda termine de reorganizarse. Definitivamente va a ser con un partido de izquierda. Afortunadamente también está lo de los ciudadanos. Ojalá, y es muy difícil, pero es necesario. Es muy difícil porque, por ejemplo, los partidos reciben prerrogativas para hacer una campaña. Y una campaña es para estar posicionados, no es para estar comprando votos. Entonces, los partidos tienen prerrogativas, los ciudadanos es minúsculo, pero sí nos vemos. Si los partidos de izquierda me veo favorecida, ahí voy a estar. Y si la ciudadanía de Coatzacoalcos lo considera, también. En estos 2 años no me esperé a lamer mis heridas y esto, ya me robaron, me fui a hacer lo que tenía que hacer, y si hay la oportunidad lo voy a seguir haciendo, y ya con voz y voto. Tengo voz, pero no tengo voto. Entonces vamos a buscar vamos a buscar el voto, ¿no? Claro que yo agradezco mucho su visita, ingeniero. Pues para nosotros es una sorpresa, sobre todo un gran gusto que esté aquí, porque sabe, conoce y sobre todo nos informa, ¿no? Que es lo más importante. Lo que otros no hacen de informarnos o se la pasan aquí en problemas domésticos, en problemas familiares, usted lo está haciendo, y bueno, vamos a estar al pendiente qué pasa, ¿no? Y ojalá se pueda dar esa oportunidad de que usted nos represente allá en el Congreso de la UNO. Pues vamos a ver, esperemos que sí. Muchísimas gracias, y al contrario, yo vengo de México aquí a Coatzacoalcos, y vamos a estar más en Coatzacoalcos, y vamos a estar visitando las colonias, informándole a la gente, para que el día que decidan informados. Gracias a usted, y bueno, los dejo en compañía de Paco Sánchez dentro de algunos momentos de Por Vida. No se lo pierda, con invitados especiales. Gracias, cuídense mucho. Gracias, ingeniero Rocío. Gracias, y buenas noches a Roberto Pérez, nuestro compañero periodista. Hasta luego.